Este video contendrá información del capítulo 1097 del manga de One Piece. Pausa el video si no vas al corriente con la historia, pues habrá spoilers a continuación. Estamos a un paso más cerca de conocer toda la verdad sobre las motivaciones de Kuma. Su pasado ha probado ser tanto conmovedor como interesante, y está conectado a muchas de las grandes figuras de la historia de One Piece. En el video de hoy voy a analizar algunos puntos interesantes que nos dejó este capítulo. Quiero comenzar por mencionar que aquí se nos confirma que la iglesia en la que Kuma decidió quedarse a vivir era donde su familia vivía antes de ser esclavizada. Empezamos con un Kuma joven que decidió convertirse en pastor y que ayuda a la gente a curar su dolor todos los domingos. El hecho de que sepamos que el padre de Kuma era pastor abre la puerta a un misterio. ¿Es esta iglesia dedicada al dios del sol Nika? Después de todo, la creencia en Nika es algo que está arraigado en la tribu Buccaneer, aunque hay un detalle curioso. La iglesia tiene claramente el adorno de una cruz. Esta cruz es la que hemos visto repetidas veces en el mundo de One Piece en la forma de adornos, lápidas y demás. Parece que simboliza a la religión predominante en este sistema, y posiblemente sea la religión oficial a ojos del gobierno mundial. Eso hace que quizá estemos ante una situación interesante, pues podría darse el caso en donde el padre de Kuma pretendía ser un pastor de la religión oficial, pero en realidad, en sus misas contaba las historias de la raza Buccaneer y el mito de Nika a otras personas. Además, el que Kuma se volviera pastor también implica que seguramente se encargó de difundir esta información entre la gente. Esta es una de las pocas veces que Oda nos acerca al concepto de la religión en One Piece, y en mi opinión este tema solo irá tomando fuerza hacia el futuro. Cabe destacar que en todo lo que llevamos del pasado de Kuma, aún no lo vemos cargar con su icónica Biblia. ¿Querrá decir eso que aún no la obtiene o simplemente no la hemos visto? Considerando que él siempre la traía cuando aún conservaba su personalidad, creo que la respuesta es que Kuma todavía no la adquiere, hasta donde vamos en la historia. Otro detalle a considerar es que se nos dijo que Kuma era el rey de Sorbet, pero aún no vemos nada al respecto de ese tema. En este capítulo se nos presentó a un rey tirano llamado Bekori, quien fue derrotado gracias a Dragon e Ivankov. Pero luego de eso no se nos mostró en lo absoluto quién fue el que tomó el control del reino. Al parecer Kuma no, porque él se fue para formar parte del ejército revolucionario. Entonces, ¿quién se quedó a gobernar Sorbet? Tampoco tenemos información alguna de la reina madre Connie, quien se supone tiene un enorme parecido con Bonnie cuando envejece gracias al poder de su fruta del diablo. Considero que es posible que Connie fuera quien gobernó luego del ataque revolucionario, pero es solo especulación y por alguna razón Oda decidió no mencionar el tema en lo absoluto. Como dato curioso, cuando Jinbe habla sobre la noción de que Kuma era un rey tirano en el capítulo 1064, se nos muestra con una corona, que es muy diferente a la que el rey Bekori portaba. Por supuesto, esto podría deberse a que estamos viendo una imagen mental de Jinbe que nada tiene que ver con la realidad, pero tal vez es un indicador de que cuando Kuma se volvió rey, su corona era distinta como símbolo de un reino nuevo, desconectado de la tiranía anterior. Hay que destacar también que se nos ha dicho varias veces, incluyendo el capítulo 1064, que Kuma se dedicó a una vida como pirata, luego de su tiempo como rey de Sorbet, y fue después de eso que el gobierno terminó capturándolo. Durante este capítulo aún no vemos a Kuma volverse rey ni pirata, ni tampoco hemos visto el nacimiento de Bonnie, y con tan solo 14 años antes del periodo actual, me pregunto cómo se desenvolverá toda esta historia. En mi análisis del capítulo anterior, lancé una pequeña teoría sobre que el padre de Baggy era un pirata de los Rocks, que aparece de fondo muy brevemente y sin particular énfasis. Y como parece que últimamente veo padres de personajes en el fondo de paneles del manga, quiero proponerles otra idea. En la página donde se ven los integrantes del ejército revolucionario tenemos a un individuo que a mí me hace fuertemente recordar a Franky. ¿Es posible que este tipo sea su padre? Quizá. Vamos, tal vez solo me da esa impresión porque sus lentes se parecen. El padre de Franky era un pirata, pero bien pudo ser que en el transcurso de su vida, luego de dejar a Franky en Water 7, se uniera a los revolucionarios. No tenemos ningún detalle sobre los padres de Franky y en realidad hay piratas de muchos tipos, por lo que no se me haría raro que algunos terminaran uniéndose al movimiento de Dragon. Escríbeme en los comentarios qué piensas al respecto. Otro detalle importante de este capítulo es que al fin se confirmó, aunque muy de pasada, que Dragon estuvo en la marina. Así que Garp vio su sueño cumplido al menos por un instante de su vida. Pero Dragon no vio justicia en la organización y creo que es muy fácil saber por qué.
pues la Marina está llena de prácticas corruptas y el solo hecho de solapar las acciones perversas de los Tenryubito, tales como la práctica de la cacería humana o la esclavización de personas, son suficientes para que un defensor de la justicia se dé cuenta de la gran mentira que es la justicia de la Marina. Pero definitivamente será interesante saber qué fue específicamente lo que hizo que Dragon renunciara. Oda nos dejó muy por fuera la cronología de Dragon a propósito, y solo vimos lo mínimo necesario de este personaje con respecto al pasado de Kuma. Así que ahora tengo todavía más curiosidad por Dragon y su vida. El capítulo termina con el secuestro de Ginny, lo cual nos deja con dos preguntas lógicas. ¿Quiénes lo hicieron y cuál fue su objetivo? Es muy difícil decirlo, pues tenemos solamente unos zapatos como pista, pero podríamos intentar hacernos a una idea evaluando la importancia que Ginny podría tener, así como los eventos que ocurrieron en el mundo en esta etapa de la historia, hace 14 años. Una posibilidad tiene que ver con el hecho de que si luego de God Valley la práctica de la cacería de humanos en países no afiliados siguió sucediendo, entonces justamente hace 14 años debería de haber uno de esos eventos en curso. En un macabro giro del destino podría ser que Ginny haya sido secuestrada como parte de ese evento, ya sea de forma intencionada o como una cruel coincidencia. Siendo ese el caso, como sabemos que Kuma estaba cerca del escuadrón de Ginny, podríamos ver una situación en donde él tenga que ir a rescatarla a alguna isla que está a punto de sufrir el destino de God Valley. Dado que al parecer todavía no nace Bonnie, quiero pensar que Kuma podrá rescatar a Ginny exitosamente, aunque todos sabemos que su seguridad peligra y solo es cuestión de tiempo para presenciar lo peor. Pero Ginny no es solamente una persona que fue esclava en el pasado, es probablemente una de las mentes más brillantes de la historia de One Piece. Gracias a su plan fue que ella, Kuma, Ivankov y más de 500 personas pudieron escapar de God Valley, y no solo eso, fue por su acción de filtrar información que ese día se convirtió en uno de los incidentes más importantes en la historia de la piratería. Considero que es posible que quien secuestrara a Ginny tuviera la intención de usar sus capacidades de espionaje y de adquisición de información. Y la pista que podría indicarnos el camino viene de que justo un año después tenemos dos eventos clave. Uno es el momento en el que Shanks roba la Gomu Gomu no Mi del barco de Cypher Paul en una operación encabezada por Hushu, entonces integrante del CP9. Esto al parecer sucedió en el East Blue. Otro evento que sucedió ese año fue el intento del gobierno por negociar con 10 barrels para obtener la Ope Ope no Mi, el cual fue interrumpido por Corazón y la Don Quijote Family y que resultó con Law obteniendo la fruta. Es posible que si el gobierno secuestró a Ginny, intentara utilizarla para obtener información sobre el paradero de estas importantes frutas del diablo. En especial si hace 13 años la Gomu Gomu no Mi ya estaba en manos del gobierno, quizá fue Ginny quien le ayudó al gobierno a localizarla, a través de infiltrarse en el bajo mundo y de intervenir conversaciones entre figuras clave del mundo pirata. Esto sería interesante, pues la historia del pasado de Kuma de nuevo se entrelazaría con un elemento crucial de la historia de One Piece, en este caso el camino de la Gomu Gomu no Mi hacia la Villa Fuchsia, donde Luffy esperaba sin saberlo la llegada del poder que marcó su destino. Pero hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Tienes teorías relacionadas al capítulo que quieras comentar? No dudes en escribirlas en los comentarios y suscríbete al canal para más videos de One Piece. A continuación quiero agradecer enormemente a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván, Jerónimo Angiolillo, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, CH3Z93, Oscor 25, Yoyo, Chofócrates, Cops, Jarayuco 1, Kep 06, Bolas 24, Yof Kun, Esculapio, Andrés Miñán, Cristian Ignacio Zúñiga, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Sarmi, Hanahana Nomi, soy Dani Barrios, Agustín, Brian Kirsingen, Regube2, Seji, Eduardo RS, Maineragon, Miguel Pérez, Esteban Sangroni, González de Mario, Lucas Núñez, Benjamín Bustos, Diego Ahumada, José Alarcón, Osef de Yoli de Gonslip, Jack de Pájaro, Jack Gamer, Félix Ale, M. Lamentes, Sara Aguilar, Federico Juárez, Mr. Don Luffy, Malojo, Enrique Molina, PX Flampe, Miguel Cuda, César Omar, Vaca Banana, Fran 98, Sincro GR, Día de Pesca Sur, Fiorella Paulini, Jo Manuel Humano, Fede González y Juan Carlos. Si quieres ser parte de los miembros, aparecer en los agradecimientos al final y tener acceso anticipado a todos mis videos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.